cuerpo, y como cuerpo Dios ha capacitado a cada uno de sus hijos en ciertas áreas, y como dice, el cuerpo bien constituido y bien unido por los miembros producen un cuerpo y una explosión en el mundo espiritual. Más o menos en el año 1500 hay un hombre, un alemán, Martín, y Martín Lutero hace una reforma que viene a cambiar el mundo, pero nosotros como Sudamérica recibimos una parte de la reforma. Lo que nosotros recibimos como Sudamérica, recibimos solamente la reforma que tenía que ver con el hecho de la salvación. Ya no estaban las indulgencias como medio, sino estaba la fe en Jesucristo. Pero la reforma de Lutero no fue una reforma que se hizo a la iglesia. La reforma de Martín Lutero y Calvino fue una reforma que ellos hicieron al Estado, al gobierno. Fue una reforma que se hizo para transformar el sistema económico imperante que había en esa época. Lo primero que se transformó fue Alemania. Alemania se sale de la Iglesia Católica, se empiezan a construir muchas escuelas, se traduce la Biblia al alemán, la gente empieza a salir de la ignorancia, y una de las primeras reformas educativas que se hizo a nivel mundial, porque en ese tiempo no era importante la lectura ni que la gente aprendiera a leer. De hecho, la Biblia se enseñaba en latín, en un idioma completamente desconocido, y esto de Martín Lutero provocó que hubiera un cambio estructural del gobierno a nivel mundial, no un cambio de iglesia como nosotros creemos, porque la iglesia propiamente tal es una parte del reino que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Y nosotros entendemos cuando decimos reino, cuando Jesucristo muere y después resucita y está 40 días con sus discípulos, dice la Biblia, enseñándole acerca del reino. O sea, Jesucristo resucita, junta a sus discípulos y a los 120 que lo estaban esperando, y después los 500 que estuvieron con él cuando él se fue a los cielos, y él le empieza a contar cómo funciona un reino. Y es ahí donde nosotros muchas veces no hemos quedado, cómo funciona una iglesia. Pero lo que Jesucristo vino a establecer fue un reino. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de un rey, habla de un pueblo y habla de un reino. Y nosotros, propiamente tal, como hijos de Dios, debemos entender entonces cómo funciona un reino. Porque en un reino hay un rey. En un reino también hay leyes. En un reino hay un idioma. En un reino está la educación, está la salud, están las entretenciones, están las diversiones, están los deportes, está la iglesia, está el Estado. Entonces, cuando yo digo, yo soy cristiano y quiero moverme de acuerdo a los principios de Dios, yo lo primero tengo que entender y establecer a qué vino Jesucristo aquí a la tierra. Nosotros hoy día vamos a ver el tema de la economía, porque dentro del diseño de Dios, también Dios tiene un diseño económico que podernos mostrar. Yo no sé acaso usted sabe un poco de economía, pero lo que yo sé se lo voy a enseñar. Nosotros hoy día nos movemos más o menos a través del año 1950, 1960, casi al terminal del año 70, nosotros nos movemos por un sistema económico que se llama el dinero fiduciario. ¿Qué significa eso? Que es un dinero que lo prestan los bancos, pero que no tiene el respaldo en oro. El patrón oro que existía del año 60 hacia atrás, hoy día ya no existe. Toda la economía que se mueve hoy día no tiene respaldo en oro, tiene el patrón oro.
Durante toda la historia, desde Adán y Eva hasta el año 1960, todo se movía a través de los metales preciosos. De hecho, las transacciones se hacían a través de metales preciosos. De hecho, cuando Jesucristo pagaba, él pagaba con cuadrante, con talento, pero tuvo un respaldo en metales preciosos, oro, plata, etc. Pero llegó un momento determinado que la economía cambió de tal forma que ya no era necesario el respaldo en oro. Cuando no hay un respaldo en oro, las economías sufren mucha inflación, porque no son los precios los que suben la inflación, sino lo que sube o hace bajar la inflación es la apreciación o la depreciación del dinero. Entonces nosotros hoy día a nivel mundial, nosotros nos movemos con dinero fiduciario. ¿Qué significa? Un dinero que prestan los bancos sin tener el respaldo en oro. Pero hay países que inteligentemente hoy día están comprando mucho oro. Y ahí tenemos los países como China, como Rusia, como países de la India, algunos países de África, y uno dice, wow, ¿por qué esos países le están dando tanta importancia al patrón oro? Y es porque eso es lo único que hace que una economía se mueva sin estos niveles tan altos de inflación. ¿Y sabe usted que eso está en la Biblia? La Biblia lo establece así. La Biblia establece que la única forma de negociación es a través del oro. Bueno, efectivamente ahí me dicen, a Venezuela le compraron todo el oro que tenía, hermanos. Rusia sobre todo, porque las próximas economías que se muevan a nivel mundial van a ser a través del patrón oro. No se olviden de eso, mis amados hermanos. Ahora yo quiero pedirle a Guido que muestre un poco una transparencia que yo tengo del PowerPoint. No sé acaso lo puede mostrar ahí. Y vamos a hablar un poco de los sistemas económicos que nosotros hoy día, ábrelo nomás, hermano, arriba en lo amarillo, colócale habilitar y me abre la pantalla completa. Aquí hay 4 personas que están conversando en una mesa y yo quiero que usted, no sé acaso se está viendo, no me da la impresión que no se está viendo. Aquí hay 4 personas que están en una mesa y una de esas personas, uno es Adam Smith, el otro es Mark, el otro es Milton Friedman y el otro es Keynes, que es la economía keynesiana. Ahí tenemos acá a Adam Smith, el que está en el lado suyo a mano izquierda. Él es Adam Smith, el que inserta a nivel mundial la economía que se llama el liberalismo clásico. ¿Qué es lo que es el liberalismo clásico de Adam Smith? Es lo que nosotros llamamos el tipo de economía de Dios. Se lo voy a explicar después. Después al medio ese hombre barbón, ese es Carlos Marx, y él establece el manifiesto comunista, y es lo que hoy día se está tratando de desarrollar en muchos países, sobre todo de Sudamérica. Uno dice, China debe moverse de acuerdo a Carlos Marx. Hermano, hay regiones de China que están ocupando solamente el liberalismo clásico, porque una cosa es la administración del gobierno y otra cosa es la economía del gobierno. Después tenemos a Milton Friedman, el que hizo la economía neoliberal, y el último de acá es Keynes, es la economía keynesiana, que tiene que ver con el tema del tipo de economía mixta. Ahora, Carlos Marx, y aquí es donde yo de repente tengo algunas diferencias con algunos hermanos. Muchas veces nosotros como hermanos en Cristo salimos a las marchas en contra del aborto, salimos a las marchas en contra del matrimonio igualitario, ahora contra la ley ESI, la ley de educación sexual integral, salimos a las marchas y nosotros marchamos contra todo lo que no es valórico. Nosotros luchamos para que los principios de Dios en una nación no sean sobrepasados, y hay mucha gente cristiana, ¿no?, que tiene lo muy clarito. Y se le ha enseñado a la iglesia, ellos mismos se han instruido,
pero me he encontrado, y sobre todo con muchos pastores, el otro día tuve una reunión con más de 20 pastores de Concepción, y nos encontramos que hay pastores que tienen muy clarito lo valórico, que sería, digamos, una persona con un pensamiento conservador, pero con un tipo de economía marxista en su mente. O sea, es decir, yo en lo valórico soy conservador, pero en lo económico tengo una mentalidad marxista. Y eso de repente, y no es porque ellos tengan el conocimiento pleno, sino porque la vivencia de ellos lo ha llevado a este nivel de pensamiento, y eso muchas veces tiene que ver por la falta de educación o la falta de, eh, de preparación. Y muchos pastores son educados mucho en lo teológico, pero no entienden cómo hoy día se está moviendo el mundo en lo económico. Y cuando yo digo cómo Dios mira la economía, a nivel, ¿cuál es la economía que le agrada a Dios? Tenemos que ver tres cosas con respecto a una economía que le agrada a Dios. Número uno, respeto a la vida. No me cambien la transparencia todavía, hermano. Número uno, respeto a la vida. Número dos, respeto a la propiedad privada. Número tres, libre mercado. Fíjate una cosa, que cuando yo veo, ¿qué dice Adam Smith? Adam Smith dice que en su liberalismo clásico, dice él que él propone un Estado pequeño, o sea, un Estado que solamente esté dedicado a supervisar. Él propone un Estado pequeño, un libre mercado, dice Adam Smith, y un respeto irrestricto a la propiedad privada. La propiedad privada para Dios es tan importante, pero tan importante, que de los 10 mandamientos, 6 hablan de la propiedad privada. 6. Entre eso, no matarás. O sea, no le puedes quitar la vida a alguien que es suya. No tomarás la mujer de tu prójimo. También es un tema de la propiedad privada. Tanto la mujer o el hombre de tu prójimo. Da exactamente lo mismo el contexto. También dice, no le quitarás ni su animal, ni su alma, ni sus bienes, ni sus propiedades. Hay una historia en la Biblia de un rey que él quería comprar la viña que estaba al lado de su palacio, y entonces Acab fue a conversar con el dueño de la viña, y el dueño de la viña le dijo que no se lo podía comprar, que no lo quería vender su viña. Y él volvió entristecido, y su esposa Jezabel le preguntó por qué estaba triste. Entonces le dijo, no, que Nabot no me quiere vender su viña. Y él le dice, sí, pero tú eres rey. Y él dijo, sí, pero las leyes me impiden tomar propiedad privada. Y muchos que son cristianos conocen la historia, que después la esposa Jezabel lo mandó a matar, y se hizo cargo de la propiedad, pero después vino el profeta y le dijo que había despertado la ira de Dios en contra de Acab por haberle quitado una propiedad privada. Entonces de repente yo me encuentro con pastores que bien es cierto, son conservadores en cuanto a lo valórico, pero ellos quieren agrandar el Estado. O sea, ellos dicen, necesitamos un Estado que dé la educación, necesitamos un Estado que dé la salud, necesitamos un Estado que controle los servicios básicos, necesitamos un Estado, o sea, cada vez agrandar mucho más el Estado. ¿Y dónde queda la iniciativa propia? Acuérdese que en la parábola de los talentos, a ver, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista político, ¿Dios es un Dios que le gusta la igualdad, o Dios es un Dios que le gusta la justicia? Porque yo cuando veo la parábola de los talentos, veo a un hombre que se le entregaron 5 talentos, veo a otro que le entregaron 3 y a otro que le entregaron 1. Y yo entiendo que Dios es un Dios justo. Dios no nos da más allá de lo que nosotros podamos administrar.
De hecho, Dios ni siquiera dice eliminen a los ricos. Dios dice, ricos, esta es mi orden para usted. Empleados, honren a sus patrones. Y entonces, en la parábola de los talentos, ahí vemos a un Dios que le pregunta al número 1 qué hizo con sus 5 talentos, y él dijo que él lo multiplicó y ahora tiene 10. Entonces le dijo que era un siervo bueno y fiel. Al segundo le dijo, mira, yo pasaste 3, ahora tengo 6. Perfecto. Y al tercero le dijo, mire, yo tuve un talento, pero tuve miedo, no sé qué hacer con la plata, preferí enterrarla, y aquí te lo traigo. Y dice que la parábola que Jesucristo enseñó, dice que el dueño le dijo, pero ni siquiera fuiste a los bancos a invertirla. Y ahí nosotros entendemos, hermano, que Dios es un Dios que bendice la iniciativa propia, la iniciativa personal. Hoy día, nosotros, con respecto a los sistemas económicos, cada vez que uno evalúa lo que está ocurriendo hoy día, principalmente en Chile, nosotros tenemos una economía que se llama una economía neoliberal. No es una economía liberal clásica. Eso yo quiero que lo entendamos, porque economía liberal clásica no se está hoy día dando aquí en Chile. Yo creo que hay otras partes del mundo. Mire, economía liberal clásica, hermano, si yo le quiere que le dé un consejo, permítame darle un consejo con mucha humildad. Vea lo que hizo en República Checa. Cómo ellos pasaron de un régimen comunista a una economía liberal clásica. Eso es un ejemplo brutal de cómo un país pasó, la República Checa, de pertenecer, hermano, a la Unión Soviética, salir, renunciar a su sistema económico marxista y establecer un sistema liberal clásico. Cuando yo digo un sistema liberal clásico y un sistema neoliberal, yo creo que hay grandes diferencias, diferencias muy grandes. Número 1, en el sistema liberal clásico no existen los monopolios, como existen en el sistema neoliberal. ¿Por qué? Porque en el sistema neoliberal tiene un problema, que es la acumulación de la riqueza. Hay pocas familias que acumulan mucha riqueza. Sistema neoliberal. El otro tema que tiene el sistema neoliberal, y es lo que nos está pasando aquí en Chile, es que no hay, permítame contarle esto, igualdad ante la ley. La Biblia dice, en el libro de Isaías, que la justicia trae la paz. La paz es fruto de la justicia. Cuando yo no tengo igualdad ante la ley, puedo permitir que los diputados, senadores, alcaldes, concejales, core, intendentes, gobernadores, roben, porque yo sé que cuando llego a los tribunales de justicia, yo voy a tener esa capacidad de corromper a las autoridades. ¿Y por qué les cuento esto? Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en Chile no es la clase política. La política es buena, de hecho nosotros queremos entrar en política, pero queremos presentar los mejores candidatos, orar para que ellos no se corrompan, porque la gran diferencia entre nosotros y el mundo es que nosotros tenemos un Espíritu Santo, que es el que constantemente nos está advirtiendo de las cosas que son, las que están por venir y las que van a ser creadas. Pero cuando en una economía no está la igualdad ante la ley, la gente tiene la libertad para hacer lo que ellos quieran. Hermano, un día decía un economista de Inglaterra, decía, si los políticos de Chile vivieran en Inglaterra, estarían muchos de ellos presos. Y el problema nuestro es un problema del sistema judicial que tenemos. Nadie le tiene temor al sistema judicial. Y el sistema judicial debería ser
todo el mundo, no, yo no voy a robar en esta licitación, no, yo no voy a meter las manos aquí porque yo sé que el juicio que viene es tremendo. La gente, ¿qué es lo que dice hoy día? Ah, tú no sabes con qué estás hablando. Mírame, ¿tú sabes quién soy yo? Yo soy hijo del senador, yo soy hijo del diputado, y eso pesa mucho más en los tribunales que cualquier otra persona. Hermanos amados, si usted entendiera que frente a, si todos valiéramos lo mismo frente a los tribunales, si hubiera igualdad ante la ley, no se cometerían estos abusos que hoy día se cometen aquí en Chile. Hay un marxismo cultural que hoy día está atacando fuertemente a nuestra nación. Ese marxismo cultural que hoy día se está estableciendo a través de la ideología de género y todas sus leyes, a través del racismo antiblanco o indígena. Tenemos un nivel de pensamiento que son el tema del relativismo postmoderno, donde todo es relativo, nada es absoluto, y están hoy día trabajando todas las personas con respecto al calentamiento global. Entonces, hoy día a nosotros quieren sacarnos de nuestra manera de pensar y empezar a colocar su ideología en nosotros. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que cuando se habla de economía hoy día, no es lo mismo que hablar de economía en los años 60 o 70. Hoy día, para hablar de economía, usted sabe que a la gente que hoy día habla de economía tiene un desprecio absoluto por los números. La gente que habla de economía no le interesa la estadística. Cuando uno dice, bueno, pero nosotros en la OECD tenemos tal lugar, no interesa eso. ¿Pero por qué? Porque nosotros debemos regirnos por ciencias exactas, por ciencias duras. Nosotros debemos regirnos por las matemáticas, ¿no es cierto? Por las leyes físicas, por la biología, por la química, por la medicina, que son ciencias exactas. Pero hoy día el manejo político es solamente a través de ciencias blandas. Y eso empezaron a trabajar en nosotros como la sociología, aparecen muchos cientistas políticos, se trabaja mucho el tema de la psicología, puro razonamiento sin experiencia. Cuando uno conversa con alguien le dice, oye, pero vamos a los números, vamos, ¿en qué parte está ubicado Chile hoy día con esta economía imperfecta? Porque la economía que tiene Chile es una economía imperfecta, susceptible a cambio, por supuesto que sí. No es una economía liberal clásica como la establece Adam Smith o el Foro Liberal de América Latina, donde está el doctor Alberto Mansuetti, o como es la economía liberal la que se está hoy día experimentando en la República Checa, o en Inglaterra, sino hoy día lo que se está tratando de llevar a Chile a un tipo de economía más ligada a la keynesiana, que es la keynesiana es una economía mixta que saca un poco de marxismo, saca un poco de liberalismo y hace una compota ahí donde nadie entiende muchas veces. Pero nosotros, Comunidad Cristiana Nacional, para que nos conozcan, nosotros estamos con una política de 5 reformas que tiene que ver exclusivamente con luchar contra todo lo que hoy día quiere contaminar Chile. Nosotros estamos en contra de las políticas, nosotros no somos estatistas. Yo creo que el Estado está aquí para que se preocupe de que las leyes se cumplan, pero no está aquí para que se coarte la iniciativa, la inversión de la propiedad privada. Nosotros estamos estableciendo hoy día un grupo nosotros tenemos un foro internacional que más o menos se juntan como 170 personas de casi toda Sudamérica. Yo digo que Dios está despertando a gente para que tenga hoy día un concepto completamente distinto, que se empieza a educar con respecto a la economía. Yo creo que ahí está
los grandes cambios que se quieren hacer. El capitalismo hoy día es lo que nosotros proclamamos por sobre el sistema socialmente planificado. Yo creo que Chile marcha hacia allá, yo creo que Chile muy, pero la gente también se preocupa porque, por ejemplo, se aprobó el 10% de sacar para la AFP, y porque querían destruir el sistema de AFP de la leche 1500, pero cuando nosotros vemos el día con la encuesta, después dijo Pamela Giles, bueno, ahora un 10% más, y la gente dijo, no, hasta ahí nomás. Nosotros entendemos que el sistema de AFP funciona, y provocó el efecto contrario. Fíjese que, curiosamente, cuando te entregan el 10% de la AFP, a mí me tocó, yo también lo saqué, cuando te entregan el 10% de la AFP, como que hoy día hay un consenso a nivel nacional de que el sistema sí funciona. Y ahí usted se puede dar cuenta que la misma gente que hoy día está actuando en contra del sistema, a medida que va haciendo leyes en contra del sistema, va validando el sistema. Y yo ahí creo, con mucha humildad, yo creo que muchas cosas van a ir decantando por sí solos. Nosotros, yo lo invito a todos los que tienen esta iniciativa de estar en política, a moverse en política. Yo creo que ese es un campo, para mí la política y los tribunales de justicia son lugares donde los hijos de Dios deben estar. Yo me acuerdo hace como unos 10 años atrás, cuando Evelyn Matei era senadora, ella dijo algo que encendió una ampolleta en mí. Ella dijo, ¿hasta cuándo vamos a seguir aprobando ministros de la Corte Suprema que vengan de la masonería? Y yo dije, wow, ella dice, ¿hasta cuándo vamos a seguir aprobando ministros de la Corte Suprema que vengan de la masonería? Y ahí nosotros pudimos entender que mucha gente de los tribunales de justicia corresponden a lo que es la masonería. Y yo digo, bueno, esa es un área donde los hijos de Dios también tienen que incursionar. Por eso debemos dar para que haya muchos abogados, pero abogados que tengan esa valentía de poder llegar a lo más alto, a llegar a ser jueces, fiscales, así como hombres de Dios que estén en política, hombres probos, hombres que sean probado y aprobado, no hombres que hoy día entren a la política, como ocurrió en Colombia, y sean más corruptos que los que habían, sino hombres verdaderamente tratados por Dios, hombres que amen a Dios por sobre todas las cosas. Yo les insto, porque mire, yo he tenido varias conversaciones con mucha gente, yo nunca peleo con nadie, cambio muchas opiniones. Yo le dije, mire, si nosotros queremos cambiar el país se cambia a través de leyes. Y las leyes se manejan en el Congreso. Y nosotros necesitamos hombres y mujeres para formar partidos políticos. Porque la única puerta legal para poder hacer transformaciones profundas en nuestro país es tener un partido político. Y un partido político cristiano. Uno dice, sí, pero ¿en qué parte en qué país existen partidos políticos cristianos? Bueno, en Guatemala, Jorge Chapas está formando un partido que se llama Partido Familia, un partido que ya está formado, un partido que va a ir a las elecciones. En Perú está formando el partido Devolución, es un partido muy también con el pensamiento del liberalismo clásico. En Venezuela hay un joven que está formando un partido también, y en muchos del mundo se están formando partidos políticos con este pensamiento del liberalismo clásico. Así que, mis hermanos, es muy difícil poder compartir tanto en 45 minutos, pero mi hermano,
Guido tiene este PowerPoint y yo le voy a pedir que se lo envíe al WhatsApp. Que Dios le bendiga. Hermano Guido, ¿me escucha? ¿Aló? Guido, ¿cómo estamos con la hora? Guido, activa tu... Ahora sí. Hermanos. Ya. Ahora sí. Sí. Bueno, hermanos, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, bueno, en este foro yo ingresé, que comenta el pastor, yo ingresé una vez por casualidad, ¿ya? Y hay gente que sabe mucho, y bueno, hace como 4 años se me abrieron los ojos al área política porque ustedes saben lo que pasó hace 4 años, ¿cierto? Con todo este tema del bus que hubo en Santiago, ¿cierto? Y el tema del aborto, un montón de temas valóricos, yo desperté, pero después no sabía cómo actuar en el tema político porque ¿de dónde sacamos algo de la Biblia que no sean un par de versículos nomás? Pero hay todo un lineamiento ya que se está trabajando a nivel iberoamericano, no solo latinoamericano, porque hasta España, yo no sé en qué nivel están en España, por ejemplo. ¿Ya? Y si bien es cierto, Estados Unidos comenzó de esta forma, ya después se fue apartando, todavía quedan muchos políticos en Estados Unidos que son cristianos y todo lo hacen respecto a lo que piensa la Biblia. Ellos no toman decisiones si no es por la Biblia. No digo que todos, pero hay una parte. Pero lamentablemente eso no se tradujo o no se transportó, no se exportó a otros países latinoamericanos. ¿Ya? Una pregunta, Pastor Luis, antes de darle la oportunidad al resto, es ¿por qué cree usted que en los países latinoamericanos nunca tuvimos este tipo de reformas, digamos, entendidas desde la Biblia, ¿ya? Como modelo económico sacado desde la Biblia? ¿Por qué en Estados Unidos, en Canadá sí se hizo, en Checoslovaquia o República Checa, pero no aquí en Chile? Ya no sé si es un tema de cultura del evangélico aquí que recién ahora estamos despertando. Bueno, en una oportunidad hubo una persona que entró a una constructora y en la constructora habían 3 personas haciendo el mismo oficio. Entonces le pregunta a uno qué está haciendo y el primero le dice, bueno, yo estoy pegando ladrillos. Ok, y al segundo le dice, ¿tú qué estás haciendo? Los 3 están haciendo la misma función. Y otro le dijo, bueno, yo estoy haciendo una pared. Y le preguntó al tercero, ¿qué está haciendo? Y el tercero le dijo, yo estoy construyendo un edificio. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros no entendemos qué significa el reino de Dios. Muchas veces entendemos lo que es el Evangelio de Jesucristo, entendemos lo que es una iglesia, pero no entendemos qué significa para nosotros el luz y sal de la tierra. Grandes hombres de Dios, como José, Daniel, Nehemías, Esdras, Pablo cuando iba a una ciudad, él iba a conversar con el procónsul, él iba a conversar con Herodes, él iba a conversar con Herodes Antipa, con su esposa Berenice, él iba a las cabezas, él sabía que él tenía un mensaje de reino, de gobierno. ¿Y cuál es el tema profundo que tenemos en Sudamérica? Es que muchas veces nosotros no entendemos, como lo entendió Alemania, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Ginebra, cuando llegó Calvino allá, y muchos países del mundo, cuando hubo la reforma de Lutero, ellos dijeron, no, esta reforma es para reformar un gobierno. Y acá en Chile, en Sudamérica, y a mí me duele el corazón de repente ver hombres de Dios que predican el Evangelio de Jesucristo y a la vez, por ejemplo, tienen un pensamiento político completamente comunista. Y eso no puede ser, eso es imposible. ¿Y cuál fue el gran problema en Sudamérica? Que por años nos dijeron que el fútbol era del diablo, la televisión era del diablo, la política era del diablo. Entonces hubo una predicación equivocada. No hubo una predicación real de reino, de gobierno. Jesucristo vino a establecer un reino. Entonces, eso, y le preguntaron a Jesús, ¿dónde está el reino? Porque muchos creen que el reino es cuando Jesucristo venga. Y Jesucristo dijo, no,
el reino está entre vosotros. No digan el aquí o el allí, está entre vosotros. Entonces muchas veces es la mentalidad, hermano, la visión que nosotros debemos tener. Decirle a Dios, ¿por qué tú me tienes aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi razón? ¿Qué debo perfeccionarme? Si tú quieres que yo esté en el Ministerio de Justicia, bueno, estudio leyes. Si tú me quieres en la educación, nueva pedagogía. Si tú quieres que sea un político, bueno, entonces estudio para prepararme. Pero estar en el lugar correcto. El rey David, dice la Biblia, que el rey David fue un hombre que sirvió a su generación. Y nosotros debemos servir a su generación. Cuando el Señor Jesucristo andó aquí en la tierra, Él buscó un pueblo, pero que sea de influencia. Y eso es lo que nosotros debemos hoy día estar, cambiar nuestra mente, nuestra visión, ir mucho más allá de lo que nos se ha enseñado. Eso, hermano. Bien, hermano. Hermanos, quiero dejarle la palabra. ¿Me han oído? ¿Sí? ¿Me escuchan? Quisiera dejar la palabra a algunos de ustedes, hermanos, ya, para que pregunten esto. Me imagino que son más las interrogantes que las respuestas, porque de todas maneras el tema es súper amplio para comentarlo solamente hoy, pero me gustaría que si les surge alguna duda pudieran decirla ahora. Levanten la manito o simplemente... Víctor de la ciudad de Valdivia. Ya. Y escuchaba muy atentamente y sabes que es un agrado para mí ver esta instancia, porque yo personalmente me sentía muy desesperado, ver que los que tenían que movilizarse no se estaban movilizando. Y es urgente, independiente si alguien se quiere adherir a un partido político, pero es importante que cada cristiano tome una postura y la pueda compartir de una forma informada con sus pares. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo la izquierda, porque así son las cosas, que no hay que usar el eufemismo, el comunismo internacional lo que está buscando es imponer prácticas satánicas de diferentes formas. Pero lo que podemos ver es que los diferentes países de Sudamérica, lo que buscan los comunistas es agrandar el Estado. Y mientras más Estado, menos libertad. Nos están diciendo ahora cómo hablar. Y ellos hablan de que son estandartes de la libertad, sin embargo, quiere que digamos todes, amigues, están, pero ese es el verdadero fascismo. El fascismo no es de derecha, como todos dicen que eres fallo pobre, no. El fascismo es un organismo o un movimiento totalitario que no deja espacio para las libertades individuales. Y el comunismo dice, ¿cómo hablar? Todes, todas, lo están incorporando en los colegios. Te están diciendo que la biología no sirve, que no eres hombre ni eres mujer, sino que tú decides. Ahora en los jardines infantiles ya hay políticas o lineamientos para educar a los niños con el tema de género. O sea, ya se le va a ideologizar para que tengan una preconcepción fallada cuando sean más grandes. Entonces todo eso y están desplazando a los padres. ¿Por qué? Porque el Estado cada vez quiere agarrar más espacio. Y mientras más espacio agarre el Estado, menos libertades vamos a tener. Ahora cuando hablan del pueblo, el pueblo, anteponen el pueblo antes que al individuo. Entonces, si tú después que el Estado sea gigante y si logre los objetivos comunistas y tú opines diferente al pueblo, ¿qué va a pasar? Te van a cortar tus libertades individuales y probablemente desaparezcan hasta de los registros del registro civil, como que nunca naciste, como lo hacen en Venezuela. Esa es mi opinión, disculpen si me extendí. No, está bien, hermano. Está bien. Está bien. Pero si se fijan, hermanos, los que estamos aquí, casi todos hacemos activismo en las redes, los que estamos aquí en este momento, pero creo que tenemos que avanzar un paso más, ¿ya? Sinceramente, el socialismo, el comunismo, todo este marxismo, porque al final Frente Amplio, Partido Socialista, Comunista, son todos de orden marxista, ¿cierto? Con una doctrina levemente diferente, pero quieren todos lo mismo, ¿ya? Ellos se tomaron todo, hace como 15 años empezaron este trabajo que ustedes ven. Nosotros recién empezamos a reaccionar hace 2, 3 años atrás, y no en forma organizada, ¿ya? Entonces una hermana ayer, no sé si está presente aquí, me preguntó, ¿y qué viene después de esto? De lo que estamos conversando ahora. ¿Qué más podemos hacer? Porque orando ya llevamos mucho tiempo y no han sucedido muchas cosas que digamos, ¿ya? Entonces,
¿Qué podríamos hacer nosotros? Hay un hermano que está levantando la mano, hermano Freddy Jaque, ya, le voy a dar la oportunidad para que hablen. Buenas noches. Bueno, yo estoy con una hora más tarde, por eso estoy en Perú, así que una hora más tarde, pero más temprano. Entonces, por eso me conecté más tarde de lo habitual, en realidad. Mi disculpa. Estaba escuchando claramente al pastor Luis. Un gusto escucharle, un gusto verle después de muchos años. Ya llevo prácticamente casi 7, 8 años fuera de Chile. Hace 14 años atrás fui vicepresidente del Movimiento Cristiano por Chile, consejero nacional también del mismo, en el cual ya estábamos hablando de estos mismos temas. Estos temas no han cambiado, tristemente no han cambiado. En estos últimos años he estado en Ecuador, en el cual formamos un movimiento político que se llama Solidaridad, de influencia cristiana. Y también hemos hecho trabajo en otros países, como en Costa Rica, hace 18 años atrás, que hay un movimiento político fuerte que ya tiene bastantes senadores en la Asamblea. Y ha tenido alguna participación interesante en los últimos 3 gobiernos anteriores de participación en apoyo ético y social. Ha sido una estructura bien interesante. En Chile no se ha podido replicar por un tema simple. La división que existe dentro del conglomerado que se llama cristiano evangélico ha sido lo que ha mermado toda intención de formar partidos políticos. Por un pensamiento retrógrado, en el sentido de mirar a la política como una herramienta diabólica y no como una herramienta de estructura cívica. Entonces, cuando nos encontramos con esos conflictos basados en la ignorancia, cuando después nos encontramos con representantes interesantes o importantes reconocidos que tienen partidismos claros y son miembros de partidos políticos, ya sea de ultraderecha, de derecha o de extrema izquierda. Y estamos hablando de gente conocida, hay gente que todos muy bien saben que Emiliano Soto es del Partido Socialista, es miembro del Partido Socialista, así como otros militantes cristianos, que son, por ejemplo, Durán, de UDI en su momento, ahora se cambió a Evópoli, creo, tengo entendido. Entonces, esas actitudes son las que impiden que se pueda formar un solo partido político. Ahora, según la experiencia ganada en Chile en base a este tema, y ya llevo como 15 o 18 años trabajando en el tema, soy fundador de Pro Familia Chile. También soy fundador de Pro Familia Ecuador y Por la Vida Ecuador y otros conglomerados en Latinoamérica. Entonces, si bien es cierto, me he mantenido un poco al margen porque he tratado de hacer algunas cosas no tomando mucha preponderancia por el hecho de ser extranjero. He tratado de mantenerme un poco al margen. Estuve como asesor ético de 2 movimientos sociales importantes en Ecuador. Uno es Red Sol, que es la red de organizaciones sociales, y otro es COS, que es el conglomerado de organizaciones sociales del Ecuador, las cuales en suma reúnen a la mayor cantidad de organizaciones sociales del Ecuador, de todos los ejes. ¿A qué me quiero referir con esto? Todo país latinoamericano no necesita un partido político. Necesita mínimo 3. 3 partidos políticos que puedan formar después un conglomerado en el cual se pueda generar una sinergia completamente diferente a lo que todos pensamos. Olvidémonos un poco del sentido de unidad que tenemos, que es una estructura católica que se nos ha venido dando desde la Edad Media, hablando de la unidad, la unidad, la unidad. Yo conozco a un Dios que le gusta la diversidad, y creo que se me entienda bien el concepto. Cuando hablo de diversidad no hablo del término mal usado, que se está generando a través de este pensamiento progresista, social comunista, fascista, amparado y respaldado por la ONU, que durante más de 22 años vienen trabajando para hacerse de todo esto. Y es lo que este trabajo es un trabajo arduo
que lleva 22 años trabajando en la ONU, minando el sistema, y lleva más de 60 años minando las sociedades, desde las plataformas más bajas y usando la palabra pueblo, tal como lo decía Víctor, usando el término de pueblo para tratar de manipular las mentes, las emociones y las conciencias. Esos son parte de los sistemas que se están haciendo. Ahora, y para terminar, es necesario no solamente formar un partido político, necesitamos formar un conglomerado. En el conglomerado puede haber fuerza, no uno solo. En el conglomerado puede haber y debe haber la capacidad de mover la conciencia, mover el pensamiento y hacer que la sociedad chilena pueda entender de una vez por todas que no es manipulable, que debe tener la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Hay cosas que no podemos cambiar. Estoy claro en este tema. Hay cosas que no podemos cambiar. Pero sí hay cosas que podemos modificar y que son las bases de la sociedad. Y es ahí donde debiéramos enfocarnos, en modificar las bases de la sociedad que hoy día han sido minadas, trastocadas, tergiversadas, violentadas a través de toda esta ideología. Así que me agrada que haya gente que siga pensando y siga buscando una solución. No son el único grupo, hay muchos grupos más. Dentro del mismo partido político PRI, que yo creo que muchos lo conocen, hay bastantes cristianos que están con este mismo sentir. Están en ese partido porque se sintieron un poco más identificados, que les abrió la puerta. Y hay muchos otros cristianos que están militando en diferentes partidos y que están esperando que algo se conforme para arrancar de ahí. Entonces, creo que esta es una instancia válida, así como hay 2 o 3 más instancias válidas, y que debiéramos buscar, o se debiera buscar la forma de unir fuerzas, pero no para mezclarse, en el sentido de formar un solo partido. Debiéramos, o Chile necesita unos 2 o 3 partidos cristianos fuertes que puedan formar una estructura sólida de una lucha programada y donde cada partido pueda tener un lineamiento preciso y enfocado en un lineamiento preciso para así poder minar y transformar la sociedad que nos han destruido, la verdad, nos han destruido. Muchas gracias por el tiempo. Bendiciones, hermano. Gracias. Interesante lo que está diciendo ahora. La verdad es que, siendo sinceros, es muy diferente lo que pasa en Chile a lo que pasa en otros países. En otros países ha sido súper fácil. Un pastor contaba un día que iglesias completas en Bolivia, por ejemplo, no me acuerdo qué sector de Bolivia, ya dijeron, ya tenemos que hacer algo, y no le dieron mayor cuestionamiento a hacer partidos políticos, porque es la forma de influir en su país. Es la herramienta que existe, vamos a usarla. Pero aquí nos cuesta mucho porque los pastores, líderes, muchos dicen, esto es pecado, todavía hay gente que dice eso. Y la gente al final no sabe qué hacer. Pues yo sé que hay muchos hermanos que les ha pasado, de los que estamos aquí, ¿cierto? Incluso a mí me ha pasado en algún momento, donde dicen, ya hagamos algo, y al final nos cortan las alas, ¿ya? Y resulta que la diferencia es estar en un país y en otro nomás, porque si estuviéramos en Bolivia nadie diría nada, ¿ya? Pero estamos en Chile y aquí sí se cortan las alas, y no podemos ser solamente el único país aislado que estamos viviendo esta realidad, ¿ya? Pero también estamos despertando muchas personas. ¿Alguien más quiere comentar algo, hermano, o hacer alguna pregunta? Ya sea de política o del área más... Guido, Sí, ¿puedo hablar? sí, adelante. Mira, la pregunta es para el pastor porque yo veo que, bueno, él aparentemente ya mucho más tiempo. Yo, obviamente, te vengo conociendo de toda la vida. Somos hermanos. Mira, un tema que yo había hablado contigo hace poco, ¿te acuerdas que me habías comentado el tema de que, bueno, muchas iglesias, incluso muy cercanas, como que se oponen un poco al tema de la política? De hecho, yo he conversado con muchos pastores y muchos se oponen y tienen su punto de vista bíblico y me lo explican y todo, lo cual yo no comparto mucho por lo mismo que decía el pastor, por lo que estaba comentando en su exposición. Entonces, yo creo que el trabajo más duro sería, digamos, llegar a, no sé si directamente a las iglesias
¿O de qué forma? Esa es la pregunta siempre. ¿De qué forma llegamos a esos cristianos que están ahí, que falta solamente una mecha para que pueda encender todo esto? Para el Pastor Luis. Gracias, hermano, por la pregunta. Nosotros debemos ser, a ver, quiero contestarle un poco al pastor que habló, que está en Perú. Quiero bendecirlo, darle gracias por su intervención. Y yo creo que nosotros igual necesitamos acá en Chile unos 3 partidos políticos. De hecho, ya está un nuevo tiempo. Nosotros nos vamos a establecer el año, después de la elección, el año 2021. Y sin duda que Dios va a permitir que en otras regiones también hayan partidos políticos. Nosotros no nos alcanzamos a establecer por un tema de tiempo nomás, no por un tema que no hayan hermanos que nos apoyen. De hecho, tenemos muchos hermanos hoy día que cuando partimos hace 5 años atrás, hermano, nadie nos quería recibir, ni ninguna parte, ningún consejo pastoral nos quería recibir, no, porque lo que nosotros estábamos haciendo era algo terrible del diablo. Pero después yo creo que el Espíritu Santo empezó a hacer obra en el corazón. Yo bendigo a los pastores, cualquiera sea sus mentalidades y su ideología, porque ellos tienen un trabajo arduo. Pero también yo les insto a que ellos tienen que educarse, porque ellos están enseñándole a un pueblo. Y ahí es donde ellos muchas veces se equivocan. Hay un grupo de personas que hablan en Internet, no sé si usted lo ha escuchado, que se llaman los famosos influencers. Ellos hablan mucho en internet, suben sus programas, y ahí tenemos, por ejemplo, a Agustín Laje, a Milei, a Axel Kaiser, tenemos a la Gloria Álvarez, que son gente que constantemente está hablando de política y lo suben a la plataforma de internet y la gente lo ve y tienen muchas visitas, pero el tema de ellos es que la opinión de ellos no va a llegar a ninguna parte porque no tienen un programa político ni tienen un partido político. O sea, yo puedo ser... Es puro activismo, por eso se llaman influencer. Entonces, lo que nosotros debemos hacer hoy día es hacer esto. Sí, obviamente, la Gloria Álvarez es una mujer que ella tiene un pensamiento que se llama libertario progre. Libertario progre. Son de derecha libertaria, que le llaman. Son de derecha libertaria, completamente antibíblico. Completamente antibíblico. Pero lo que nosotros estamos presentando, nosotros tenemos un proyecto de gobierno. Si ese es el tema nuestro, nosotros nos decimos, no, nosotros tenemos un partido político porque queremos llegar senadores, diputados. No, nosotros como unidad cristiana tenemos un proyecto de gobierno. Y nosotros tenemos... Claro, tenemos algo que decir con respecto a la AFP, a la ley 3500, tenemos algo que decir con respecto al tema del tipo de mercado, de economía, de finanzas. Tenemos que hablar de la propiedad privada, del tema de la salud, el tema de la educación, el tema de las pensiones. Nosotros tenemos un programa de gobierno. Pero ¿qué es lo que debemos hoy día enseñar? Tenemos que desaprender estatismo y aprender liberalismo. ¿Me entiendes? Porque yo me encuentro con gente que me dice, no, es que eso hay que estatizarlo. Hermano, el Estado, como decía un hermano de Valdivia, el Estado no genera ingresos, el Estado solo genera gastos. Entonces, en Chile hay una derecha mala, y aparte de ser una derecha mala, es una derecha que le teme a la izquierda. Es una derecha que siempre viendo Facebook, siempre viendo Instagram, las redes sociales. ¿Por qué? Porque son cobardes y no quieren perder su status quo. No quieren perder el lugar donde están. Pero así como hay una derecha mala, también hay una derecha buena. Entonces, nosotros vamos a formar un partido político. Nosotros no estamos aquí para ser influencer. No estamos aquí para estar en YouTube. O sea, sí vamos a subir videos, sí pero nosotros tenemos, la idea final es constituirnos en un partido político. En este momento va a ser en Temuco, Concepción, que está listo, Maule, Los Ríos y Los Lagos. Entonces nosotros vamos para allá y vamos a levantar gente que realmente sea con un pensamiento de gobierno. Pastor, es que ese es el tema, porque
hermano, mire, si nosotros seguimos en el activismo, seguimos conversando, hablando, expresando cosas, pero no ocurre nada. Entonces, Dios nos deja la forma de gobierno bíblico para que nosotros la ejecutemos aquí en la tierra. Y ese sistema es la política. No hay opción. Entonces, si nosotros queremos que nuestra opinión valga, necesitamos diputados, necesitamos senadores. Si queremos que nos tomen en cuenta y nos tomen en serio, tenemos que unirnos. No estamos unidos. Yo sé que todos los que están aquí hacen algún tipo de activismo, como les decía, pero no tenemos una red, por ejemplo, que nos diga, ya, vamos a hacer tal cosa. Vamos a buscar firmas para ayudar al partido político, o me voy a incluir. Yo sé que muchos de los que están aquí que han estudiado, pero nunca han pensado, ¿no será que Dios quiere que tú estudies para que puedas trabajar en el gobierno y ser aporte, pero desde la cosmovisión bíblica, con una opinión política de verdad, y no solamente como influencer? Adelante, pastor. Mire, un dato. La izquierda está unida, ¿ya? Ellos se juntan en diferentes lugares. Primero, ¿se acuerda del Foro Sao Paulo, no es cierto? El Foro Sao Paulo nace con la caída del muro de Berlín. Lamentablemente a nosotros nos pasó que la caída del muro de Berlín se dio con el retorno a la democracia. Entonces no se aprovechó esa instancia, porque aquí se debería haber mostrado cómo estaba la Alemania comunista. Se debería haber mostrado cómo estaba la salud y la educación en esos países. Ahí me da pena ver que de repente, por ejemplo, Haití está al lado de Cuba, pero la gente no se va a Cuba, se viene para acá, ¿me entiendes? Ni los venezolanos viajan a Cuba, se vienen a Chile. Entonces, la izquierda sí se junta. Le voy a decir dónde se juntan. Foro Sao Paulo, Foro de Puebla, la Internacional Socialista, que se llama la COPAL, y la Internacional Progresista, que es del Bernie Sanders. ¿Usted ha escuchado Bernie Sanders? Bernie Sanders era un candidato a presidente de Estados Unidos, socialista, marxista, a más no poder. Entonces, aparte de eso, ellos tienen todos los recursos necesarios que le da George Soros, la familia Rockefeller. Ellos manejan. George Soros financió a Mujica en su gobierno en Uruguay. Ellos legalizaron la marihuana sintética. De la embarrada en Uruguay. Y no hayan que hacer, porque dicen en Uruguay que con el tema de la marihuana sintética perdieron una generación completa. Y apoya al Frente Amplio, a Jackson, a Boris, aquí en Chile, George Soros. Estamos hablando de los mismos que invierten para Sirgenta, para todo el tema de la semilla sintética o la transgénica. Entonces, hermano, hay conglomerado económico de izquierda unido para destruir todo lo que Dios ha establecido. Por eso sería, como dice mi hermano Guido, sería lamentable llamar a la unidad, porque la Biblia dice que nosotros debemos estar reunidos y unidos, ¿no es cierto? Es como un requisito imperativo, ¿no es cierto? Pero mire, Gloria Álvarez, que es una libertaria progre, antibíblica, ella jamás ha presentado un programa político en Guatemala. O sea, sus palabras son como metales que retiñen, pero no dan ningún sonido. ¿Me entiendes? Milei, tampoco. Milei es un chascón de Argentina que está en foro y grita y todo eso, y ofende a los políticos. Hermano, si hay político, y no es político, según él. Y no es político, nunca presentó un programa político, no está formando un partido político. Entonces, mire, Jesucristo podría haber aparecido un día a los 30 años, ¿no es cierto? Pero él dijo, no, hay un proceso para poder llegar a la tierra que a través del vientre de una mujer. Yo no me voy a saltar esa instancia, porque esa es la instancia natural para desarrollar algo espiritual. Y lo natural para nosotros es formar un partido político, para inscribirnos y después llegar a instancias espirituales. Después nosotros defender nuestros valores, nuestros principios. Ojo, hermanos, que el enemigo para la izquierda en este momento y para la derecha progresista no es la derecha, somos nosotros.
yo un día subí un posteo, no sé si algunos de ustedes lo vieron, ya que en Colombia se juntaron todos estos grupos homosexuales y la izquierda y concluyeron que el enemigo no son la derecha, somos nosotros. Pero tenemos que unirnos porque solo no podemos seguir. Hermano Víctor, ¿usted levantó primero la mano? Sí, Cortito, es porque hay que, dos personas más que están. no, es que el comunismo lo primero que hace es que María Iglesia estalló. En ningún canal de televisión salió cuando Santiago organizadamente trabaron las puertas delanteras de una iglesia que estaba en reunión y que no se dieron cuenta que tenía una puerta de emergencia, sino todos los hermanos se quemados. En ningún canal salió. En Padre Las Casas, la iglesia de mi mamá, la han quemado como 2 veces iglesias, entre comillas, los supuestos mapuches, que por lo general son ¿Dónde está esa terroristas de iglesia, la hermano? FARC. En Padre Las Casas, iglesia del Señor. ¿Del pastor Fuente Alba? No, no, Sí, no, iglesia, desconozco que es la denominación de mi mamá. Ah, es otra, ya. sí es la iglesia del Señor, Pastor Fuentealba. Y otro dato, el tema de la hegemonía cultural. En la escuela, o sea, en las universidades, a los profesores de historia le enseñan comunismo. Hace días conversé con una chica que estudiaba ingeniería comercial y no sabía quién era Adam Smith. ¿Por qué? Porque probablemente era solamente de un modelo keynesiano y cosas de reparto. Entonces, Exacto. está lavando el cerebro a los chiquillos desde chiquitito, cosa que cuando tengan una opinión o derecho a opinar, ya estén ideologizados. Y es por eso que también quieren adelantar el tema de que voten a los 16 años y todas esas cosas. Esa era mi opinión. Excelente, hermano. ¿Quién más había levantado la mano? Hermano Antonio Garrido. ¿Me escucha? Hermano Antonio Garrido, Jara. Sí, sí, ¿me escuchan ahí? Sí, hable nomás. Ya, bueno, me presento primero, me llamo Antonio Garrido, yo no participo en este foro, me invitó mi hermana Pamela, que a lo mejor está por ahí escuchando. Y agradezco la invitación, agradezco la exposición del pastor, muy certera, muy buena. Tengo alguna reflexión y un par de preguntas, si es posible, si es que tenemos tiempo. Y yo lo hablo desde el punto de vista de haber abrazado en mi juventud el comunismo. Fui miembro de la Juventud Comunista y por tanto conozco perfectamente bien el marxismo. Leí El Capital y a Marx, un excelente filósofo, muy inteligente, sin lugar a dudas. Y bueno, después abandoné naturalmente eso cuando me convertí al Señor y abracé el Evangelio de Cristo, ¿ya? Y por tanto estoy lo más alejado posible del comunismo, sin lugar a dudas. Y comparto lo que dice el pastor, que esas son dos cosas que no se pueden mezclar. Pero yo veo en esta propuesta de ustedes algo interesante, pero con bastante riesgo, a mi juicio. Tengo la sensación de que hay una cosa primera que se ve hoy día, desafortunadamente, en nuestras iglesias evangélicas, que es de una pobreza, de una espiritualidad tan a capa caída, tan desatendida del Espíritu Santo, que lleva a que efectivamente el ejemplo de los evangélicos en el mundo no tiene la influencia que deberíamos tener. Si fuera lo contrario, tendríamos mucha más injerencia, no solamente en el Parlamento, que yo lo veo como una consecución final, como una cuestión que viene con mucha más, como resultado de una injerencia, de un trabajo desde las bases sociales, desde el colegio, desde la universidad, desde los sindicatos, desde la clubes, centros de vecinos, etcétera. La verdad es que la influencia que tiene el cristiano hoy día en todo el ámbito en el cual se desarrolla es tan pobre, por su baja espiritualidad, tan pobre, que efectivamente no tenemos ninguna injerencia, donde cualquier persona con un pensamiento bastante menos elaborado que el nuestro, tiene mucha más injerencia, son mucho más valientes en su injerencia. Y efectivamente no lo tenemos. Hoy día la juventud, yo apostaría mucho a la juventud, yo no sé cuántos jóvenes hay en el movimiento de ustedes, pero claramente yo no, esto no es ningún comentario para los más adultos que están en el movimiento, pero hay que entender de que esta situación la van a sostener hacia adelante los jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes participan del movimiento de ustedes y están dispuestos a ser valientes en su vida diaria con respecto a su fe y a sus valores?
Si nosotros partiéramos por allí, tendría este partido político que ustedes desean desarrollar y que me parece una excelente idea, sería la consecuencia de algo. Tendríamos sobre una base sumamente importante, sumamente grande respecto de que seríamos mandatados a hacer algo. Desafortunadamente hoy día los actores políticos que abrazan la fe evangélica están dando un triste espectáculo. Y por tanto, hoy día lo que nosotros vemos es que cualquier partido político que tenga el apellido evangélico o cristiano va a tener que hacerse cargo de aquellas, de lo que también abrazan la fe evangélica, hacen hoy día en política. Y por tanto vamos a tener que cargar con esa mochila. Y digo, vamos sin querer ser parte del movimiento o sin ser parte oficial del movimiento, pero es una forma siempre de participar en la idea, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Y por tanto, para que esto flote, a mi juicio, tiene que haber un trabajo primero espiritual mucho con las iglesias. O sea, definitivamente tenemos que volver a un avivamiento en nuestras iglesias. De lo contrario, el ser cristiano no es parte de una estadística, es un nacer de nuevo. Y por tanto, yo soy un convencido de que finalmente, si eso sucede, impacto vamos a tener. Eso es imposible que no sea así. Y debiéramos tener un trabajo con la juventud muy marcado, y que los jóvenes se tomen los espacios valientemente, se tomen los espacios no solamente de sus iglesias, no solamente para hacer un culto de jóvenes, sino que también se tomen los espacios de sus trabajos, de sus universidades, de sus colegios, de sus centros sociales, ¿verdad? Donde efectivamente podamos ser sal de la tierra, donde podamos ver realmente, tener una injerencia y un impacto. La juventud hoy día la veo sumamente apática, incluso la juventud evangélica la veo muy apática con respecto a todo esto. Los jóvenes que hoy día, yo vivo en Plaza Italia, hermano, yo vivo en Plaza Italia y por tanto del estallido social estoy en cuarentena y por tanto está completamente, yo veo la juventud que está afuera y yo digo, si todos los cristianos jóvenes salieran a predicar a Cristo como lo hacen ellos, otra cosa sería. Pero claramente les falta valentía en ese sentido. Y también la responsabilidad de eso son de los adultos en sus propias iglesias. Entonces, yo solamente le aconsejaría, si es que me puedo tomar esa libertad, de no desasociarse de las bases nuestras. O sea, hay un grupo de evangélicos importante y tenemos, aunque haya pastores cascarrabias, sin lugar a dudas, que tampoco los podemos culpar a ellos, porque ellos también fueron educados de cierta forma. Tenemos que apuntar hacia la juventud. La juventud son los que van a hacer el día de mañana, van a liderar las iglesias, van a liderar los movimientos evangélicos, y por tanto hacia ellos tenemos que el discurso de ustedes tiene que ser muy bien dirigido hacia ellos, es lo que yo pienso, y no pensar solamente en, claro, uno siempre piensa en senadores, diputados, ¿verdad? Porque efectivamente son los que legislan, ¿verdad? Y son los que tienen injerencia directa en la aprobación de leyes, pero muchos de ellos llegaron porque fueron concejales, porque fueron dirigentes de un lado, dirigentes de otro, y fueron escalando, ¿verdad? Entonces yo creo que también no hay que perder de vista eso, y agradezco verdaderamente la invitación, me parece muy loable lo que están haciendo, o sea, la política no es demoníaca en lo más mínimo, para mí es una actividad noble, ¿verdad? Los ministros de Estado, si son ministros, son para servir, y por tanto, bajo ese escenario, la acción pública, a mi juicio, debiera ser para los más, debiera ser un honor y un orgullo verdaderamente servir al país en cualquier área. Y por tanto, claramente, si queremos tener una influencia y no chocar contra un muro tremendo, yo creo que hay que cuidarse de eso y siempre pensar de que si no modificamos, o sea, si no tenemos la espiritualidad que debiéramos tener, es difícil que podamos tener algún impacto porque vamos a estar trabajando con las propias y en ese aspecto nos llevan siglos de ventaja. Gracias, hermanos. Hermanos, miren, Gracias, hermano. dos palabras que podríamos incluir dentro de la propuesta que tenemos con nosotros como movimiento, ¿ya? Contenido y formación. Formación ya se viene trabajando hace rato, ¿ya? El presidente de nuestro movimiento se llama Edgardo Sepúlveda Chigur. Él lleva años formando, ¿ya?
obviamente es tanta la gente y son tantos nuestros hermanos que nos alcanza a capturar tantas personas, pero existe eso, ¿ya? Y la segunda cosa, aparte de la formación que tiene que ser más ardua, masificar aún más, es el contenido, ¿ya? El contenido nosotros lo tenemos, ¿ya? Tenemos a través de las charlas que hacemos, a través de nuestros principios, ¿ya? Y a través de la propuesta política que tenemos, que el pastor Luis comentó solamente una parte, pero ese modelo ya existe. El liberal clásico ya existe, ¿ya? Los otros partidos, sistema más capitalista, liberal, ¿cierto? Que tiene que ver con la economía y el capitalista por el lado de la economía, ellos ya lo tienen. Nosotros tenemos el liberalismo clásico. Tenemos todo eso, hermano, si está, existe. Pero si no, nosotros, por ejemplo, los que estamos aquí no intentamos y no instamos a otros a entender esto, es difícil masificar porque uno al final conversa con una persona y se avanza poco, pero si somos muchos más. Por eso que de nuevo, la invitación a todos los que estamos aquí a que nos agrupemos, nos unamos y trabajemos juntos, ¿ya? Y algunos dirán, voy a estar de lleno en el partido, otro dirá, yo no tanto, pero voy a apoyar en todo, ¿ya? Pero hablar un mismo lenguaje, ¿ya? Porque Dios tiene propuestas en lo valórico, en lo económico y en todo lo demás, y eso ya existe, hermanos. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, hermanos, o algún comentario? Hermano, ¿me escuchan? Adelante, hermana. A ver. Bueno, primeramente quiero darle las gracias por permitirme estar en este foro, o más que nada porque uno, en realidad uno a veces en su ignorancia piensa que todas las cosas es como decía mi hermano y el pastor decía que todo es pecado. Incluso una vez acá en mi ciudad había una persona que era pastora. Disculpe, ¿qué y ciudad? estaba de la ciudad de Castro. Y resulta que había una persona que estaba representando y le dijeron a ella que ella no podía servir a dos señores. O sea, no podía ser pastora, pero tampoco a la vez podía estar dentro del gobierno. Pero sin embargo, ahora, hace fue muchos años atrás, ahora hay un pastor que es el obispo Jorge Muñoz Carvajal, y él es el obispo de mi misión. Entonces yo por eso me llamó mucho la atención el tema de lo que está sucediendo ahora, y porque queremos que, por lo menos en lo personal, quiero aprender más, porque quiero tratar de ayudar y servir a mi patria. ¿Y cómo puedo servir a mi patria? Teniendo, como dice mi hermano, o todos los hermanos, teniendo conocimiento y a la vez para tener, como dicen un dicho por ahí mundano, dice, el hombre que no es informado no puede tener opinión. Entonces, así nosotros quizás no ahora, sino más adelante, ya podamos tener una base y un fundamento de la cual lo que está pasando y no ponernos el dedo en la boca como lo han hecho siempre, porque al cristiano, bueno, porque siempre nos trataban de ignorantes o porque no sabíamos de política, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros, es que podamos nosotros en muchas áreas poder trabajar, no solamente predicando en la calle, porque Dios a todos nos dio dones y nos dio la facilidad de hacer cosas por diferentes maneras de poder ayudar. Y bueno, esto para mí no es casualidad de haber llegado, y yo sé que Dios tiene algún propósito con mi vida, como decía recién, y más que nada eso, todavía me faltan muchas cosas por aprender, pero yo sé que Dios me va a ir dando la sabiduría y el conocimiento para poder lograr el objetivo que Él tiene para mí, para mi vida y también para cada uno de ustedes. Y esa es mi opinión en lo personal, y agradecerle también por el apoyo, y también por agradecerle al pastor Luis Mendoza, igual porque
a mi hermano también, que están ahí, a todos mis hermanos, como dice, unir fuerzas, pero no solamente en palabras, sino que dice que no es con espada ni con ejército, sino que es con el Espíritu Santo. También dice la palabra de Dios que nosotros, que la fe sin obra es muerta. Muchas veces pensamos solamente en el área espiritual, pero también Dios nos está hablando de la vida cotidiana. En toda área que nos habla la palabra, también tenemos que poner pensar en eso, que no solamente es en el área espiritual, sino que también en el mundo, en lo que nos está aconteciendo hoy en día. Y eso sería mis palabras, así que muchas gracias, pastores y hermanos en Cristo Jesús. Hermana, no nos preocupemos tanto de que nos falte formación. Eso se adquiere, hermano. Yo ya llevo 4 años y ahora me puedo conversar con cualquier comunista, ni un problema. Ya, de primera me puedo. Ahora les digo, porque ya tanto tiempo que yo estoy hablando con diferentes hermanos de la Unidad Cristiana que una... Entonces usted no tiene que preocuparse tanto de que no tengo lenguaje. Eso lo aprendemos, ¿ya? Reiterar la invitación para que podamos trabajar juntos y aprendamos todos. Pero sería bonito que alguna vez a ustedes los inviten a un panel y no siempre inviten a un pastor que no sabe nada de política, que no le interesa la política, ¿ya? Que le llama basura, ¿ya? Pero lo ponen en los canales porque da rating. Qué lindo sería que usted en 2, 3 años más, o el tiempo que se estime conveniente, sea usted el que vaya y dé una opinión sabia, una opinión inteligente. Por eso estamos haciendo este foro y vamos a seguir invitando a más personas, a más hermanos en la Unidad Cristiana, a ver cuántos de los que están aquí se repiten, ¿cierto?, para la próxima vez, ¿ya? Pero la invitación va a ser siempre la misma. Formémonos y trabajemos juntos, ¿ya? Eso nos va a dar mucho poder, hermano. Nos va a dar autoridad hablando el mismo lenguaje. No sé si queda a lo mejor una última persona o hermano antes de terminar para que, por la hora, digamos, más que nada, porque si no se van a empezar a ir a dormir, se han ido como 2 personas ya a dormir y no quiero perder el foro, ¿ya? Pastor Luis, no sé si quiere decir algo, sí. Y yo tengo que retirarme porque tengo que ir a buscar a mi señora, porque tenemos, y justo parece que acá empieza a las 11 de la noche ya empieza el toque de queda y tengo que ir a buscarla, así que les bendigo a cada uno de ustedes, muchas gracias por estar en esta sala, y que Dios coloque en cada uno de ustedes el deseo profundo de poder ser personas de influencia para nuestro amado país, ¿no es cierto? Que Dios nos permitió nacer en Chile, un país maravilloso, glorioso, que es la copia feliz del Edén, dice la canción. Que Dios le bendiga. Este pastor pertenece al mismo grupo que pertenecía el abogado que viene aquí. El mismo grupo. Amén. Es el grupo que se llama, es un partido político. Es un partido político que se está formando, ¿cierto? Que ya llevan 5 años trabajando. Y se llaman Unidad Cristiana Nacional. Que se van a constituir bien después de las votaciones. Ustedes están haciendo todo un trabajo. Eso somos nosotros. Hermano, ¿alguien más quiere decir algo? ¿O digo la última palabra antes de despedirnos? Hermana Lorena. Yo sí, me presento, soy Lorena, tengo 26 años, soy enfermera, y bueno, lo digo esto porque como alguien por ahí también agregaba esto acerca del enfoque hacia la juventud, que igual considero como algo súper importante. Bueno, yo estuve liderando grupos cristianos en una universidad cuando estudiaba, y me acuerdo que para el año en que ustedes creo que comentan que se estaban como conformando, estuvimos como reuniendo firmas en contra del aborto, y claro, es como súper importante poder, bueno, yo creo que desde de este punto, poder compartir con hermanos, ya sea de mi edad o más jóvenes, para que de alguna manera también puedan educarse, porque al menos yo de mi parte tengo muchos amigos que han estudiado la palabra y también creo que estarían como interesados en educarse aún más e influenciar desde esta perspectiva, y poder así crecer cada día más, ¿verdad? Y así como Dios en su tiempo usó a Daniel con en un cargo importante, ¿por qué nosotros no también, como hijos del Señor, poder ser guiados por Dios para poder hacer cambios? No solamente, como decían, que la iglesia esté simplemente orando, sino que poder actuar, que es lo que yo creo que ahora nos hace falta.
eso, gracias por la Hermana, oportunidad. hermana, qué bueno que tú comentes eso. Yo tengo muchos deseos de comenzar. De hecho, estoy a punto de comenzar, pero no tengo tiempo, la verdad, de comenzar un Facebook para invitar solamente a jóvenes cristianos que quieran trabajar esta idea. Hacer un Facebook. De 100 querrán 10, no sé, de 1000 querrán 100. Es necesario, ¿ya? Los jóvenes, es triste decirlo, hermano, cuando hubo la protesta, esta, no sé, algunos estarán de acuerdo con la protesta que hubo en Santiago, ¿ya? Donde se quemó todo eso. Hermano, andaba una cantidad inmensa de evangélicos protestando. Pero cuando se quiere formar un partido para hablar desde la Biblia de la política, los jóvenes no quieren, hermano. Entonces, ¿cómo es tan fácil hablar de un montón de cosas, decirlo, salir a protestar, pero cuando se les pide que hagan la convención bíblica no quieren? Tampoco les voy a decir esto a ellos, ¿me entienden? Porque eso es como espantarlos más todavía. Pero de todas maneras necesitamos jóvenes, ¿ya? Así que Lorena, voy a todos los hermanos que están más jóvenes, o sea, me voy a olvidar de los nombres, yo soy muy malo para los nombres, pero voy a preguntar seguramente en el WhatsApp quiénes son jóvenes, ya de las personas que están aquí, porque tenemos que empezar algo. Los jóvenes enganchan rápido, ¿ya? Y ustedes, chicas, que si ustedes ya han sido líderes de iglesia, han sido líderes en universidades, es fácil. Yo también fui líder en la universidad, en el grupo bíblico universitario, 4 años. Me mandé 4 años, como me atrasé 2, ¿ya? Y gané mucha gente. Pero ahora los jóvenes son diferentes, están ideologizados totalmente. Y la mejor ideología no es la de ellos, hermano, es la de la Biblia. Nosotros los preparamos. Nosotros los preparamos. Y a los hermanos más adultos igual. Nosotros tenemos que impactar a nuestra sociedad, pero con la palabra bíblica, ya con la política desde la Biblia. ¿Alguien más quiere decir algo, hermanos? ¿O estaría no? Ok. Varios que me dicen, ya, terminemos. ¿Ya? Ya, hermanos. Entonces, para terminar, decirles que el WhatsApp, yo mañana se va a autodestruir el WhatsApp, porque no los quiero tener obligados, hermanos, en el WhatsApp. ¿Ya? Le voy a mandar para la próxima ponencia que haya, que va a ser con un hermano de la octava región, ya que va de candidato a diputado por el distrito 19, si no me equivoco, ahí en Bio Bio para el lado sur, ya al lado de Angol. Él va a dar la próxima charla, ¿ya? Y yo lo voy a invitar a cada uno, y ahí voy a formar de nuevo el WhatsApp. Y la otra pregunta que le voy a hacer en el WhatsApp, si quieren que hagamos alguna estructura, alguna organización, donde partamos del activismo, pero vayamos pasando un poquito más al conocimiento más político, digamos, para tener opiniones más serias, más firmes. ¿Les parece, hermanos? ¿Sí? Se entendió la idea, ¿cierto? Yo igual les quiero mucho, gracias por darse este tiempo ya, y para mí ha sido un honor poder estar con ustedes, y ahora ya voy a manejar mejor el Zoom para la próxima, ya aprendí ya. Así que gracias a los que me ayudaron. Eso, hermanos, que Dios les bendiga mucho, y nos vemos en la próxima ocasión. Hermano Víctor, ¿quiere decir algo? O chao. Chao. Ya, hermano, que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, chao, chao. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bendiciones, sí. Y que gane la U el domingo. No, sí, siempre despierta 2 horas después. Hola. Siempre despierta 2 horas después. ¿Cómo apago esto?